Y en una entrevista televisiva ayer, la presidenta Michelle Bachelet reiteró su postura sobre el caso Cabal. En esa oportunidad, la mandataria volvió a decir que no tenía información sobre la millonaria compra de terrenos en Machalí. Sin embargo, esa afirmación fue cuestionada al interior de la nueva mayoría puntualmente por el diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio. Los invito a que revisemos esa declaración. ¿Deja usted fuera de toda sospecha a la presidenta Bachelet en el caso Cabal? No. No, ¿por qué? Porque no me parece sostenible la tesis de que se haya enterado por la prensa de las negociaciones de su hijo. Y a partir de que usted sospecha que no se enteró por la prensa de las negociaciones de su hijo, ¿cuál es la sospecha que usted cree que puede tener sobre la presidenta? La contraria, que sí lo sabía. ¿Y que intervino o solo que lo sabía? Por el momento solo que lo sabía. Pero no se atreve a afirmar que le parece que la presidenta, como han hecho otros personeros de la nueva mayoría, sería incapaz de intervenir en favor de su hijo. Solo creo que lo sabía. Bueno, justamente para conversar sobre la postura que tiene la Democracia Cristiana, estamos aquí en Mañana en Directo junto al diputado y vicepresidente de ese partido, Sergio Espejo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días, Paola. Buenos días. Muchas veces, y a propósito de otros temas, se ha hablado de las dos almas adentro de su partido. Aquí parece que de nuevo quedan al descubierto dos almas. Una, clarísimamente representada por el señor Zafirio, que dice simplemente que no le cree a la presidenta, que se enteró por la prensa. Bueno, para mí el alma es algo un poco más importante. René tiene una opinión, yo le creo a la presidenta. ¿No le parece importante creerlo o no un dicho de la presidenta? A mí me parece muy importante, pero yo le creo. Estoy molesto, como muchos otros. Días atrás el diputado Iván Fuentes lo dijo con mucha claridad. Yo le creo a la presidenta, estoy molesto con su hija, dijo Iván. ¿Con su hijo? Con su hijo, perdón. Yo estoy en lo mismo. Yo le creo a la presidenta y creo además que la inmensa mayoría de los chilenos le cree. La opinión de René es respetable, no la comparto. ¿Se expone a sanciones el diputado Zafirio por ser tan determinante en esos juicios? Pero de ninguna manera. Él tiene derecho a pensar como quiera pensar. Esto es una democracia. Pero no estoy de acuerdo con él. Y me parece que en realidad, bueno, es su posición. Yo a la presidenta le creo. A propósito de otro personero de su partido y próximo ni más ni menos que presidente, ¿no? Si es que todo resulta como se espera. El señor Pizarro, el senador Pizarro, en su momento, y a propósito de este caso, lo dijo, eso sí, antes de ser elegido presidente, cuando era candidato todavía a la presidencia del partido, que hay que llevar adelante acciones que sean ejemplificadoras, dijo, a propósito del caso Cabal, del caso Penta. ¿No sería ejemplificador que él diera un paso al costado hasta que quede aclarada su participación o la eventual participación de sus hijos en estas boletas que, según algunos, hubieran ido al financiamiento de su campaña? Bueno, esa es una decisión que va a haber que tomar en los próximos días. No queda mucho tiempo para eso. El proceso electoral terminó ayer recién en el norte. Quedan algunos días, quizás 2 semanas, no más que eso probablemente para la calificación del proceso electoral. Hay una directiva que obtuvo más del 70% de los votos, pero Paula, para no ser ambiguo en esta materia, es evidente que una directiva tiene que asumir sin cuestionamientos y por lo tanto yo espero que antes de finalizar ese proceso de calificación los hijos del senador Pizarro aclaren completamente esta situación. Si no, vamos a enfrentarnos a una decisión compleja que obviamente debemos resolver. Ahora, usted habla del proceso de calificación. Yo, hasta donde yo entiendo, y así mismo lo dijo Ricardo Ormazábal, que era el contendor, no hay ni un problema en su concepto en la calificación propiamente de estas elecciones. Él salió elegido, me refiero a él, a Pizarro, salió elegido con mayoría, no hay cuestionamiento respecto a los votos, a la calidad o a la cantidad de votos emitidos a su favor. Esto tiene que ver con otra cosa, no con el proceso de elección propiamente, sino con, si es que ex post, con el conocimiento que se tiene ahora de esta vinculación aparente o real, no lo sabemos todavía, estaría en condiciones como éticas más bien de asumir. Y eso, por lo tanto, no veo que tiene que ver con que se termine o no el proceso de calificación. Yo se lo explico. Es simplemente una cosa de tiempo. Como estamos hablando de presunciones de inocencia, yo creo que todos nos hemos puesto de acuerdo en eso. Las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero al mismo tiempo, como se trata de conducir un partido, uno tiene que tener estándares más exigentes. Claro, no es el mismo estándar que para un juicio. Exactamente, no es el mismo estándar. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que todavía no termina el proceso. Y eso nos da, con toda franqueza, nos da algunos días para que los hijos de Jorge Pizarro aclaren esta situación. ¿Se lo han pedido? ¿Han hablado? ¿Se ha comunicado a alguien de la directiva con los hijos? No es nuestra tarea.
no es nuestra tarea. Nosotros esperamos que ellos lo hagan. Si ellos no lo hacen y esta situación se mantiene en los términos que está, bueno, probablemente tengamos que tomar decisiones, pero eso va a ocurrir, Paola, en los próximos días y tenemos esos días para que ello ocurra. Ahora, usted dice que no es el rol del partido, y yo puedo comprender eso, no es el rol del partido estar pidiéndole explicaciones a los hijos de nadie, menos del senador Pizarro. Sin embargo, el senador Pizarro, cuando fue consultado, tampoco pareció muy diligente en términos de decir, mire, deme en 48 horas, deme 40, qué sé yo, 3 días, y mis hijos van a responder. Él simplemente como que desechó, y lo dijo claramente en la tercera, que esa plata no llegó a sus campañas, y sin embargo, están cuestionados los hijos porque la propia SQM dice que esas boletas no tienen respaldo de un servicio que se haya prestado. Todos hemos sido muy claros en esto. Hemos dicho, primero, el proceso electoral estaba en marcha y eso nos da algunos días y yo creo que se los da razonablemente al senador Pizarro y a sus hijos para que esto quede aclarado. Y también hemos dicho, no podemos enfrentar una directiva de la democracia cristiana con un cuestionamiento de por medio. Supongamos que hay un cuestionamiento y que esto no se resuelve en los próximos días. ¿Habría que llamar a nuevas elecciones? No lo creo. Creo que aquí hay un mandato nítido, más del 70% de la militancia, más de 15.000 personas votaron por esta directiva, pero eso lo vamos a resolver en los próximos días. En caso contrario, la solución es una Junta Nacional para que resuelva esta ¿Así está materia. establecido en los estatutos? Esa es la solución. El principal órgano de decisión del partido es la Junta Nacional. Quiero volver sobre el caso Cabal y esta tesis que surge el fin de semana a propósito de que podría tratarse de una orquestación política, de una operación de más alto nivel, como para, dicho en castellano, que pise el palito la familia de la presidenta. ¿A usted le parece que tiene asidero? A ver, aquí usted me pone en un problema por lo siguiente, porque yo realmente creo que si hay algo que terminar en lo que estamos viviendo es con las especulaciones, las declaraciones grandilocuentes, porque creo que tenemos que permitirle a los tribunales que hagan su tarea. Y me parece que hay mucha gente hablando de mucho sin que dejemos que quienes tienen que resuelvan. Pero me parece poco plausible. Ahora, es muy cierto lo que usted dice, pero también es cierto que esta eventual orquestación política no tiene carácter delictual. Así que yo a usted lo invito a hacer un negocio especulativo. Bueno, Dios sabrá cuáles son mis intenciones de fondo, pero la verdad es que ahí no se constituye ningún tema del que tenga o que pueda tener conocimiento un tribunal. Sería un tema ético. Ahora, o sea, usted me dice que usted no lo cree, más bien tienda a no creerlo. Tiendo a no creerlo, pero mire, la presidenta ayer dijo algo que a mí me parece súper importante. La presidenta dijo que le molestaba la especulación inmobiliaria, y yo estoy con ella. La especulación no es la manera de crear riqueza de manera positiva. ¿Y por qué la especulación inmobiliaria le molesta y no es la manera de crear riqueza y sin embargo la especulación en bolsa, por ejemplo? No me gusta. En general, la especulación me parece que no es lo que genera riqueza sustentable en el tiempo. De hecho, años atrás habían grandes discusiones entre los economistas respecto a los modelos de desarrollo anglosajón, el europeo, los tipos de capitalismo. Yo prefiero economías que sostienen y crean riqueza en base a la producción. El caso alemán, por ejemplo. Entonces, la especulación en general no me parece el mecanismo adecuado para generar riqueza. Pero una cosa que no le parezca adecuado quizás desde el punto de vista de sus gustos o de sus valores, pero le parece, hoy es legal, digamos, no es un delito. Pero le parece que debería empezar a trabajarse en esa dirección, en que no se puede especular, ni con terrenos, ni eventualmente con papeles. Me parece que lo que tenemos que evitar más bien es la generación artificial de riqueza. Y en el caso de la especulación inmobiliaria, el riesgo de que esto termine asociado a hechos de corrupción es muy elevado. Por eso yo creo que en esa materia tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos. ¿Qué le pareció la entrevista de ayer? Creo que la presidenta dice 2 o 3 cuestiones que me parecen clave. ¿Cuáles? La primera es que ella no está disponible para ningún tipo de arreglín. Eso me parece fundamental. ¿Pero había alguna posibilidad acaso de que fuera distinta esa respuesta? Perdón, pero es lo que se ha dicho todos estos días a propósito de una suerte de acuerdo político. Y ella ayer ha dicho, ya ha despejado, ya ha terminado este punto. Si alguien está hablando de acuerdos que puedan parecer un arreglín para salvar a alguien, yo no estoy dispuesta, dijo ella. Entonces, capítulo cerrado. Probablemente alguno va a tratar de abrirlo o no, pero capítulo cerrado. Ha dicho también que está en desacuerdo con la especulación inmobiliaria, que no comparte. Eso es un juicio profundo, severo,
al negocio en el que estaba involucrada su nuera. Y sin embargo no hubo nunca, y no ha habido hasta el día de hoy, un rechazo más potente hacia ese negocio. Dijo estar en contra de la especulación inmobiliaria. Yo también vi la entrevista, dijo incluso que hace un año había mandado un proyecto que tenía que ver con el uso de suelo, precisamente para hacerse cargo de este tema, pero la presidenta nunca ha querido ser más clara en rechazar el negocio, la actitud del hijo y la nuera. Y cuando se le preguntaron ayer, dijo que dado que hay una investigación abierta, yo no quiero emitir juicio y quizás después. Pero en realidad los juicios que uno quiere escucharla decir o que la ciudadanía quizás clama no tienen que ver con un juicio que vaya a entorpecer la justicia, tiene que ver con un juicio que va por otro carril, con una crítica ética, incluso familiar, pero no una crítica que pueda interferir en el proceso judicial y por lo tanto no se entiende el silencio de la presidenta más que como una elección de ella y no como verdaderamente, a mí me parece, es excusarse detrás de no querer intervenir en el juicio, ¿no? Yo entiendo ese punto, Paola, y entiendo a quienes pueden pensar así. ¿Usted no piensa así? No, y le voy a decir por qué. Porque me parece que la presidenta está haciendo, y hizo ayer algo que es extraordinariamente difícil, que es, en momentos en que lo fácil sería saltar también a opinar y a emitir juicios, está diciendo algo que creo que es lo que nos va a hacer bien en el largo plazo. Donde hay investigaciones, especialmente investigaciones judiciales, quienes tienen que opinar, quienes tienen que resolver, son los tribunales. Pero es que eso mismo, diputado, se le ha criticado a la UDI. Una cosa es que los tribunales efectivamente son los únicos llamados a definir si es que hay o no ilícitos, si es que hay o no incluso un tipo no penal, pero administrativo, en fin. Pero la ética, que aspiramos los ciudadanos a que sea un vector regente y ¿no es cierto?, rector en esa actividad, en la actividad política, eso no pasa por los tribunales. Los tribunales mañana podrían decir respecto de este o cualquier otro caso, fíjese que no hay tipo penal y sin embargo uno como ciudadanía estaría esperando una cota ética. Y es a eso lo que se le pide a la presidenta, como se le ha pedido a la UDI también. Pero la presidenta, a diferencia de lo que ha hecho la UDI, que ha señalado que hasta el último de los días no va a emitir opiniones, la presidenta a su hijo lo tomó de donde estaba y lo echó de la función que ocupaba. No lo echó, le pidió, él renunció. Paola, las renuncias en el sector público son una manera elegante de decir que alguien está siendo Por eso, fue una cosa más despedido. elegante. Pudo haber sido de frentón una pedida de renuncia. Y a mí me parece que en esto ella ya planteó cuál es el estándar ético. En caso de duda, paso al lado. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Y en caso de duda, entonces, investigar, ¿no debió haber sido esa la lógica de la democracia cristiana al momento de votar la comisión investigadora sobre el caso Kavala? Es que ese es un muy buen punto también. Hasta ahora todos han sido buenos puntos. Paola, súper simple, súper simple. Y yo quiero explicarlo porque yo voté en contra de la comisión investigadora del caso Kavala. Pero no fue el único. No fui el único. 9 diputados demócratas cristianos votamos en contra. Los demás se abstuvieron y convengamos, para que lo sepan, el único que votó a favor fue precisamente René Zafiro, el que no le cree a la presidenta. Por supuesto. Y yo quiero explicar lo siguiente. En el año que llevo como parlamentario, si hay algo que me ha impresionado, es que el festival de comisiones investigadoras que he visto suelen no terminar en nada. Especialmente cuando ocurre que se investigan hechos de privados o cuando hay causas judiciales pendientes. Y déjeme explicarle por qué. A mí me tocó reemplazar a otros parlamentarios en la Comisión Penta en distintas sesiones. ¿Qué es lo que nos ocurría? Se citaba gente o se invitaba gente porque no eran funcionarios públicos. Y por lo tanto es una mera invitación. Por lo tanto, una mera invitación y no iban porque no tenían la obligación de ir. Otros llegaban y decían, mire, esta es una cuestión que está siendo investigada en los tribunales. Por lo tanto, no podemos pronunciarnos. Entonces, ¿sabe lo que ocurre? Es que al final del día pasan dos cosas. La primera es que pareciera que nos quedamos tranquilos porque disparamos muchos fuegos artificiales convocando a comisiones investigadoras. Llega la prensa el día que se inicia la investigación, se hacen declaraciones grandilocuentes de lado y lado. Y no pasa nada. Y después no pasa nada. Fíjese que le doy primer problema. Sí. Por lo tanto, me parece que respecto del ejercicio de la función fiscalizadora, que lo que debe buscar es buen gobierno, esto es un error, porque desprestigia la función fiscalizadora. Y lo segundo que me pasa es lo siguiente. Yo realmente quiero que aquí haya verdad, pues. Y porque quiero que haya verdad, me parece que nosotros, si hay algo que tenemos que hacer con humildad y con respeto, es dejar que los tribunales hagan la pega. Y en este caso, perdón Paola, en este caso, el Ministerio Público está encima del tema. Tribunales de justicia están investigándolo. El mismo día en que se votó la comisión investigadora, Natalia Compañón estuvo 9 horas declarando. Diputado, le otorgo el punto. Creo que nosotros desde los medios hemos visto, como usted llama,
el festival de la comisión investigadora, que muchas veces no son conducentes, además muchas veces pretenden investigar como de coté actos de los privados que no son parte de sus funciones. Todo eso yo se lo concedo. Pero hablemos de la mujer del César, la que tiene que serlo y parecerlo. Así en es. un momento como el que se vive, ¿no le parece que la señal política, ustedes son una cámara política y esto es una crisis política y ustedes actúan de cara a la ciudadanía? Repito entonces, ¿no le parece que en el momento en que se vive la señal, cuando la pura democracia cristiana vota en contra de esto, no es muy bonita? La señal, Paola, es que uno tiene que hacer lo que cree que es correcto, aun cuando reciba o otros no opinen lo mismo. Si yo hubiera votado, mire... ¿Usted votó a favor de otras comisiones investigadoras que afectan más bien a la vereda al frente? Yo he votado a favor de comisiones investigadoras siempre. Menos en este caso. Siempre. Y después de un año de ejercicio parlamentario, pues yo llevo un año en esto, Sí. llegué a la convicción de que esto es un problema de fondo. Primero, y déjeme decirle más. Ese día hubo parlamentarios que no llegaron a votar. Porque la otra solución en esto era simplemente no ser parte de la decisión. ¿Sabe qué me pasa? Me pasa que de esto vamos a salir con verdad, vamos a salir con rigor y vamos a salir con prudencia. Y yo no quiero ser parte de una suerte de festival pirotécnico. Pero había que no sido termina en parte. nada. Usted dice que llegó a la convicción justo para la comisión del caso Cabal. Dice que todo este año anterior había votado a favor de las En comisiones. general soy partidario, no en general, yo soy partidario de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Es su deber legal, Me además. parece que en un momento tan complejo como el que usted está describiendo, hay algo aquí que no hemos hecho bien, que no lo hemos hecho bien. Y cuando uno persiste en el error, pese a darse cuenta que lo está cometiendo, eso es especialmente grave. Voy a pasar. Yo significa esto que voy a votar en contra de otras comisiones investigadoras por ningún motivo. Pero en este momento dejemos que los tribunales actúen como tienen que actuar. Se me acabó el tiempo, pero no puedo preguntarle por la ministra Rincón de su partido político y los dichos del diputado Castro. ¿Usted le cree a la ministra o le cree al diputado? Es que no tengo que creerle. ¿No? Yo estaba en la sala. Yo entré a la sala, vi a la ministra Rincón adelante y fui parte de una conversación entre los parlamentarios demócratas cristianos de la cual la ministra no fue parte. Entonces, si el diputado Castro sostiene lo que sostiene, él tiene que dar cuenta de eso. En lo que yo vi, en lo que yo viví, no hubo nada de lo que él señala, pero déjeme agregarle más. Si el diputado Castro es tan sensible como para este momento expresar su preocupación por presiones, entonces a mí me preocupa el rol que esté jugando. Porque si hay algo que uno enfrenta todo el tiempo, todos los días, es presiones, tensiones, opiniones, comentarios, pero por Dios, si para eso estamos ahí. Muy cierto, con la salvedad, diputado, de que este presuntamente sería un caso de presión por parte del gobierno para votar en contra de un acto que tiene que ver con el hijo de la presidenta. Yo le quiero garantizar algo, y que me juzguen por mis actos. Respecto de quienes votamos en contra, eso no ocurrió. Y en mi caso personal, eso no ocurrió. Yo voté en contra porque creo que el momento que vivimos requiere verdad. Y esa verdad se va a hacer en los tribunales, no con un show de declaraciones que no ayudan a nadie. Diputado, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Paula. Buenos Chao. días.